Hola a todos, soy Elkin Ramos, estudiante de Ingeniería en Sistemas y estoy en el segundo semestre cursando la materia de Física Mecánica y Termodinámica. En este contenido exploraremos las principales temáticas que componen este campo de estudio. Además, nos enfocaremos especialmente en el tema de calor y temperatura y realizaremos un experimento casero para poner en práctica los conceptos aprendidos. Comenzaremos analizando un mapa conceptual que nos ayudará a visualizar la estructura y relación de los diferentes conceptos abordados en el curso. Este mapa nos permitirá tener una visión general de los temas clave. Posteriormente, nos sumergiremos en el tema de calor y temperatura, una parte fundamental de la física y la termodinámica. Para ilustrar de manera clara y concisa este tema, presentaré una infografía diseñada especialmente para destacar los puntos claves y brindar una comprensión visual. Finalmente, concluiremos con un emocionante experimento casero que podrán realizar por ustedes mismos. Siguiendo las indicaciones previas, veremos la transferencia del calor al agua y la capacidad calorífica específica de este líquido en un contexto práctico. Además, explicaré cada paso del experimento para que comprendan su fundamentación científica. Objetivo general. Brindar una comprensión clara y práctica del tema de calor y temperatura en el contexto de la física, a través de la presentación de un mapa conceptual, una infografía explicativa y la realización de un experimento casero. Objetivos específicos. Presentar un mapa conceptual que ilustre la estructura y las interrelaciones de los conceptos claves en el curso de Física Mecánica y Termodinámica, proporcionando a los espectadores una visión general y ordenada de los temas a tratar. Explicar de manera clara y concisa el tema de calor y temperatura, destacando su diferencia y relevancia en el contexto cotidiano. Además, se utilizará una infografía diseñada específicamente para resaltar los puntos claves y proporcionar una comprensión visual de estos conceptos. Realizar y explicar un experimento casero relacionado con calor y temperatura, utilizando los principios aprendidos en el curso. El objetivo es que los espectadores puedan seguir el procedimiento, comprender los fundamentos científicos y observar de manera práctica la transferencia de calor al agua y la capacidad calorífica específica del líquido. La física es un conjunto de conocimientos que se basa en observaciones de los fenómenos naturales, a partir de los cuales se deducen teorías y leyes. Esta disciplina estudia una amplia gama de fenómenos, incluyendo el electromagnetismo, que se encarga de las interacciones entre las cargas eléctricas y los campos magnéticos, y la mecánica, que se divide en estática, cinemática y dinámica. La estática se ocupa del estudio del equilibrio de los cuerpos, mientras que la cinemática se centra en el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. Por otro lado, la dinámica se dedica al estudio de los movimientos y las fuerzas que causan esos movimientos. En física, las cantidades son características de los fenómenos físicos y pueden medirse. Estas cantidades pueden ser escalares, que se especifican totalmente por su magnitud, o vectores, que se utilizan para representar una magnitud física y tiene dirección y sentido. Dentro de los movimientos estudiados en física encontramos la caída libre, que es el movimiento de un cuerpo dentro del campo gravitatorio terrestre sin tener en cuenta la resistencia del aire. También tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la velocidad es constante y la aceleración es nula. En este movimiento se pueden clasificar elementos como la trayectoria, el desplazamiento y el vector. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado implica un cambio de velocidad respecto al tiempo. Puede disminuir o aumentar la velocidad o cambiar su dirección. Por otro lado, el movimiento parabólico combina un avance horizontal rectilíneo uniforme con un lanzamiento hacia arriba, mientras que el movimiento semiparabólico incluye el avance horizontal rectilíneo uniforme y la caída de un cuerpo en reposo. Las leyes de Newton son fundamentales en el estudio del movimiento. Estas leyes proporcionan respuestas a los diferentes tipos de movimiento que observamos en la naturaleza. Las leyes de Newton incluyen la inercia, que establece que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a mantener su velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. También tenemos la ley de la fuerza, que establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del objeto. Y finalmente, la tercera ley de Newton afirma que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. La transformación de energía, el trabajo y la potencia
Son conceptos relacionados con la capacidad de los cuerpos para producir cambios en sí mismos y en otros cuerpos. El trabajo se refiere al cambio en el estado de movimiento de un cuerpo debido a una fuerza aplicada, mientras que la potencia es la magnitud que relaciona el trabajo realizado con el tiempo empleado en hacerlo. Finalmente, el calor y la temperatura son fenómenos estudiados en la física. La temperatura está asociada a la energía interna de los cuerpos, mientras que el calor es la transferencia de energía interna entre dos cuerpos. Existen diferentes tipos de calor, como el calor sensible, que se puede medir con un termómetro, y el calor latente, que no produce cambios de temperatura y ocurren los cambios de. El calor y la temperatura son conceptos fundamentales en el estudio de la energía térmica y su medición. El calor se define como la energía que poseen los cuerpos debido al movimiento de sus partículas internas y se transmite desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos. Esta energía se puede medir utilizando un instrumento llamado calorímetro. Existen diferentes tipos de calor. El calor cedido depende de la masa del cuerpo, la naturaleza del mismo y la variación de temperatura que se desea alcanzar. Por otro lado, el calor latente es aquel que se agrega o sustrae a una sustancia sin cambiar su temperatura, mientras que el calor sensible es aquel cuya variación de nivel se puede medir con un termómetro. La temperatura, por su parte, es una propiedad que está asociada a la energía interna de un cuerpo. Se puede medir utilizando un termómetro y nos permite conocer cuánta energía térmica poseen las sustancias o cuerpos. En el caso particular de la temperatura del suelo, este se calienta al recibir la radiación solar, la cual es transformada en un flujo de calor. Las leyes de Angot establecen que la amplitud de las temperaturas máximas y mínimas disminuyen geométricamente a medida que aumenta la profundidad, y el atraso en el registro de estas temperaturas es proporcional a dicha profundidad. La transferencia de calor en el aire puede ocurrir de diferentes formas. Con adición de calor podemos tener radiación, conducción, convección, advección y turbulencia. Por otro lado, para este experimento los materiales necesarios son agua que será medida en una jarra que contiene mililitros, recipiente resistente al calor que usaré una olla, mi fuente de calor fue una estufa, el termómetro, y en este material quiero hacer un pequeño énfasis porque estuve buscando uno que midiera de 0 a 100 grados durante toda la semana, pero no encontré dónde lo vendieran porque mi experimento quería hacer congelando e hirviendo agua. Sin embargo, pues cambié el experimento a lo que alcanza a medir un termómetro digital de droguería que llega hasta 42 grados. Y un cronómetro o reloj, el cual voy a estar colocando mediante edición de video. El procedimiento es llenar el recipiente con agua y colocarlo en la fuente de calor. Pues voy a hacer 6 tomas distintas, cambiando la medida del agua. Van a ser 250 mililitros, 500 mililitros y 1 litro, y con 2 intensidades de calor. La inicial va a ser con una intensidad baja y al finalizar va a ser con una intensidad alta. La idea es comparar la velocidad a la que llega a este punto de referencia que serían los 42 grados, cambiando la cantidad de agua y la intensidad de su fuente de calor. All around, the wind blows.
En este video hemos abordado de manera clara y práctica el tema de calor y temperatura en el contexto de la física, a través de la presentación de un mapa conceptual, una infografía explicativa y la realización de un experimento casero. A partir de esta información podemos extraer las siguientes conclusiones. El mapa conceptual ha sido una herramienta efectiva para visualizar la estructura y las interrelaciones de los conceptos claves en el curso de física mecánica y termodinámica. Proporciona una visión general y ordenada de los temas tratados, lo que facilitó la comprensión y el estudio del campo de estudio. El tema de calor y temperatura ha sido explicado de manera clara y concisa, destacando su diferencia y relevancia en el contexto cotidiano. La infografía diseñada especialmente para este tema ha sido de gran ayuda al resaltar los puntos claves y proporcionar una comprensión visual de los conceptos relacionados con calor y temperatura. El experimento casero realizado ha sido una experiencia práctica. A través de la transferencia de calor al agua y la medición de su temperatura, hemos podido observar de manera práctica los principios aprendidos en el curso. Esto nos permitió comprender la capacidad calorífica específica del agua y la influencia de diferentes factores en el proceso de calentamiento. Aquí podemos ver un gráfico en el que podemos comparar el tiempo que dura el agua en llegar desde temperatura ambiente a 42 grados centígrados en una intensidad baja de fuego. 250 mililitros se demoran 155 segundos en llegar, 500 mililitros se demoran 455 segundos y 1 litro se demora 887 segundos. A diferencia de una intensidad alta en el fuego, para 250 mililitros se demora 48 segundos, para 500 mililitros 89 segundos y para 1 litro 139 segundos no más. Y por último dejaré 6 ejercicios realizados por cada uno de los casos en los que experimenté utilizando una ley de calorimetría, específicamente la que me dice la cantidad de calor transferido hacia una sustancia. Lo que necesitamos saber y nuestra variable incógnita sería la calor que le suministra la estufa al agua, y esta la podemos calcular en julios. Contamos con la masa del agua en cada uno de los casos. Cuando son 250 mililitros serían 250 gramos, en 500 mililitros serían 500 gramos y en 1 litro serían 1000 gramos. El cambio de la temperatura podemos calcularlo tomando la temperatura final, que en todos los casos nuestra meta era llegar a los 42 grados centígrados, y restarle la temperatura inicial, el cual el agua estaba a 12 grados centígrados a temperatura ambiente. Esto nos daría que la diferencia de temperaturas es de 30 grados centígrados. Y teniendo en cuenta que la capacidad calorífica específica del agua es 4.18 julios sobre gramos por grado Celsius, ya tendríamos los datos necesarios para calcular nuestra incógnita.